Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a completar los ejercicios impares de la práctica de movimiento y caída libre. Empecemos. Problema número 9. Una piedra es lanzada con 80 metros por segundo verticalmente hacia arriba. Pregunta: determinar su altura máxima sabiendo que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer en este problema es hacer la representación gráfica y seguir las indicaciones del problema. Me están pidiendo calcular la altura máxima. Me están pidiendo calcular en el problema 9 la altura máxima. Además, la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Y dice que ha sido lanzada con una velocidad de 80 metros por segundo. La superficie, esta es la esfera que es lanzada, por lo tanto, su velocidad va a ser 80 metros por segundo. ¿Cuál va a ser el comportamiento? Tiene que llegar al punto más alto y luego en la trayectoria tiene que llegar nuevamente llega al piso. Esa sería la representación gráfica del movimiento de caída libre. Cuando su velocidad, vamos a llamarle velocidad inicial, la velocidad con la que fue lanzada, la velocidad final se hace 0 cuando llega al punto más alto. Por lo tanto, esto será la altura máxima en el gráfico. Y es lo que tenemos que calcular. Muy bien, tenemos como datos velocidad inicial 80, velocidad final 0 cuando llega al punto más alto. Entonces, podríamos utilizar una ecuación ya conocida. H es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Esta ecuación pertenece al movimiento de caída libre. H representa la altura máxima. La velocidad inicial es 80. La velocidad final, cuando llega al punto más alto, es 0. ¿Cuánto tiempo va a demorar en llegar al punto más alto? Si nosotros sabemos que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, esto significa que la velocidad varía 10 metros por segundo en cada segundo. Entonces, si parte con 80, hasta que se haga 0, tienen que pasar 8 segundos. Tiempo, 8 segundos. O si no, se pueden ayudar de la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gt. ¿Listo? La velocidad final estamos analizando, por si acaso estamos analizando en la subida. El movimiento vertical se analiza en la subida para este caso. Velocidad final es 0, velocidad inicial vale 80. Está de subida, por lo tanto signo negativo, 10t. El menos pasa al otro lado, 10t, 80, por lo tanto t vale 8 segundos. T vale 8 segundos. Sabiendo que t vale 8 segundos, entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente. Sabemos que la velocidad vale 8 segundos haciendo uso de nuestra ecuación. Gráficamente también lo hemos deducido. Reemplazamos, ahora sí, continuamos. Altura 80 más 0, tiempo 8, dividido entre 2. Mitad 1, mitad 4, 80 por 4, 320. Para este ejercicio, entonces, la altura máxima será 320 metros. Problema número 11. Determinar la velocidad de A y velocidad de B, sabiendo que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. En este problema me proponen un gráfico y a partir del gráfico debo desarrollar el ejercicio.
Entonces, según el gráfico que tenemos nosotros, tenemos lo siguiente. Problema número 11. V de A, V de B, y nosotros sabemos que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Primera posición, este objeto está cayendo. Segunda posición, y por acá tenemos la tercera posición. ¿Listo? Aquí tenemos el V de A. Transcurren 2 segundos. Este objeto está cayendo y acá su velocidad vale 30 metros por segundo. Transcurren ahora 3 segundos. Y acá tenemos en la caída también V de B. Estas son las incógnitas que yo debo de calcular. Este sería el comportamiento del objeto. Este sería el comportamiento, está de caída. Muy bien. Una forma sería solamente por observación y analizando. Sabiendo que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, esto significa que la velocidad varía 10 metros por segundo en cada segundo. Si en este punto la velocidad vale 30 metros por segundo, 2 segundos antes, un segundo antes sería 20, un segundo antes sería 10. Por lo tanto, V de A tendría que valer 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Ahora, 3 segundos después, 30, 40, 50 y 60. Estos serían los 3 segundos, por lo tanto V de B debería ser 60 metros por segundo. Esas serían las respuestas. Ahora, si ustedes quieren calcular haciendo uso de alguna ecuación esos valores, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Si analizamos este tramo, ¿listo? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos GT. Aplicamos esta ecuación. Ahora, esta posición sería la velocidad inicial. Esta posición sería la velocidad final. Reemplazando, tenemos lo siguiente. La velocidad final es 30. La velocidad inicial sería V de A. El objeto está de caída. Recordemos, esto está en la caída. Y si está de caída se trabaja con el signo más. Más, la gravedad vale 10. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado 2 segundos. Reemplazando, vamos a tener lo siguiente. 30, 10 por 2 es 20, pasa restando. Por lo tanto, V de A vale 10 metros por segundo. ¿Listo? Esto sería V de A. Y coincide con el valor que nosotros ya habíamos obtenido. En el siguiente tramo, hacemos lo mismo. En este tramo hacemos lo mismo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos GT. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en este tramo, esto sería la velocidad inicial y esta parte sería la velocidad final. La velocidad final le corresponde a V de B. V de B. La velocidad inicial le corresponde a 30. Está de caída, signo más. La gravedad vale 10 y el tiempo vale, en este caso el tiempo vale 3 segundos. El tiempo vale 3 segundos. Si el tiempo vale 3 segundos, entonces vamos a tener lo siguiente. 30, 10 por 3 es 30, 30 más 30, 60 metros por segundo. V de B, entonces, vale 60 metros por segundo. Y vamos a ver que esto va a coincidir.
VDB 60, VDB 60. Entonces, en conclusión, ustedes pueden encontrar las incógnitas en base al gráfico que me da el enunciado del problema, o también pueden hacer uso de las ecuaciones de caída libre. Problema número 13. Un objeto es lanzado verticalmente hacia abajo, desde la azotea de un edificio, con 10 metros por segundo. Si tarda 4 segundos en llegar al piso, determine la altura del edificio. Se sabe que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Trataremos de hacer la representación gráfica de este problema, problema número 13. Acá tenemos el edificio. Desde el alto del edificio se lanza un objeto, se lanza con una velocidad de 10 metros por segundo y nos dicen que esto tarda 4 segundos en llegar al suelo. Muy bien, ¿qué nos piden? Calcular la altura. La altura de la cual fue lanzada, esta de acá. Esta altura es la que me están pidiendo calcular. Además me dicen que el tiempo que demora es 4 segundos. Y también me dicen que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Esos datos debo considerar en este problema. Una fórmula, puede haber muchas fórmulas para desarrollar este problema. Una de ellas es la siguiente. Utilizar esa fórmula. Altura, velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Muy bien. Esta formulita que la hemos usado mucho, la voy a utilizar en este problema. H es igual a, estoy analizando en la caída. La velocidad inicial, una velocidad inicial que vale 10. ¿Cuánto vale la velocidad final después de 4 segundos? 1, 2, 3, 4 segundos. Estas fueron las posiciones de esa pelotita antes de caer al suelo. Y en cada posición ha pasado un segundo. En cada posición un segundo. Si sé que avanza de 10 en 10, entonces aquí la velocidad tendría que ser, la velocidad en la caída que le voy a llamar velocidad final, tendría que ser 50 metros por segundo. Más 50, el tiempo, 4 segundos, todo dividido entre 2. Mitad 1, mitad 2, 10 más 50, 60. Por 2, por lo tanto la altura sería 120 metros. Para poder desarrollar este problema, también podrían usar otra fórmula. Voy a copiarlo en este lado. Podría usar también esta fórmula. H es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio gt cuadrado. Muy bien. En mi problema conozco la velocidad inicial que vale 10. Conozco el tiempo, 4 segundos. Conozco la gravedad, es 10. Conozco el tiempo que vale 4 segundos. Por lo tanto, esta fórmula también me serviría para el cálculo de la altura. Reemplazando los valores, velocidad inicial vale 10. Estoy analizando en la caída. El tiempo, 4 segundos. Está de caída. Entonces, el signo menos en la gravedad, voy a considerar cuando es caída, es el signo más. Gravedad, signo más. Multiplicado por el tiempo al cuadrado. 4 segundos elevado al cuadrado. Y por un medio, o sea, dividido entre 2. 10 por 4, 40, más un medio por 10 por 4 al cuadrado, mitad 1, mitad 5, 4 al cuadrado es 16, por 5 es 80, más 80. Por lo tanto, el desarrollo de esta operación queda en 120 metros. Entonces, ahí también tienen otra manera para poder encontrar la misma respuesta. 120 metros. Problema número 15. Determine h, o sea la altura, sabiendo que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. En este problema 15, en el problema número 15, me están pidiendo encontrar la altura, h mayúscula.
Además, la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Dentro de este problema puedo observar que hay un enunciado, hay un gráfico. Entonces, lo primero que voy a hacer es la representación. Muy bien, este objeto está cayendo y aquí tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Este objeto está cayendo y ahí tiene una velocidad de 10 metros por segundo. En la siguiente posición, después de 2 segundos, luego el objeto sigue cayendo. En la siguiente posición, luego de 4 segundos, y es aquí donde me piden encontrar la altura, o sea, H mayúscula. Este es el problema, este es el enunciado, y a partir de esto debo encontrar la altura. Lo primero que debo hacer, si la velocidad inicial es 10 metros por segundo, 2 segundos después, sabiendo que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, significa que debo aumentar 10, 2 segundos serían 20. Por lo tanto, la velocidad en esta posición es 30 metros por segundo. 4 segundos después, en 4 segundos se incrementa 4 veces 10 metros por segundo, o sea 40. 30 más 40, entonces la velocidad en esta posición sería 70 metros por segundo. Y si ustedes quieren saber mediante una ecuación, velocidad final es velocidad inicial, como está de caída, signo más gt. Este va a ser el cambio de la velocidad en cada segundo. Si esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final, entonces velocidad inicial vale 10, la gravedad vale 10 y el tiempo 2 segundos. 2 por 10 es 20, 20 más 10, 30. Entonces, por esa razón, en esta posición su velocidad es 30. En esta posición, usando la misma fórmula, velocidad final es igual a velocidad inicial más gt. Velocidad final, esta de acá, es la que quiero encontrar. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Estoy hablando en este tramo. Vale 30. La gravedad vale 10. 4 segundos vale el tiempo, multiplicado por 4. 4 por 10 es 40, más 30, la velocidad final entonces en esta posición vale 20 metros por segundo. Este 70 lo tengo aquí, este 30 que lo calculé en la parte de arriba lo tengo acá. ¿Listo? En estos dos tramos. En la parte de arriba, velocidad inicial, velocidad final. En la parte de abajo, esto sería en este tramo, velocidad inicial vale 30 y velocidad final vale 70. Muy bien, y la pregunta, la altura. Puedo utilizar cualquier fórmula de las que tengo en caída libre donde tenga h. ¿De acuerdo? Cualquiera de las fórmulas. La más común y la más sencilla considero que sería esta de acá. H es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Me parece que es una fórmula muy fácil de aplicar. Entonces, lo único que vamos a hacer es completar la información. Completamos la información. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí, vale 10. Empezó a caer con 10. ¿Conozco la velocidad final? Pero debo tener en cuenta un detalle. Me están pidiendo en este tramo nada más. En este tramo la velocidad inicial vale 30. En este tramo la velocidad final vale 70. Velocidad inicial 30, velocidad final 70 y el tiempo 4 segundos. Esa información la voy a transcribir. Velocidad inicial 30, velocidad final vale 70 sobre 2 y esto ha sucedido en 4 segundos. Reemplazando mitad 1, mitad 2, 30 más 70 sería 100 por 2. Entonces el resultado es h vale 200 metros. Esa sería la respuesta para el problema número 15. A continuación veremos el problema número 17. El enunciado del problema 17 dice:
Determine la rapidez de un cuerpo luego de 6 segundos si fue lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. En este ejercicio 17, lo primero que voy a hacer es hacer la representación. Determine la velocidad de un cuerpo luego de 6 segundos. Determine la velocidad final luego de 6 segundos. Si fue lanzado verticalmente hacia arriba con 40 metros por segundo. Si fue lanzado hacia arriba con 40 metros por segundo y además la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Es importante, fue lanzado hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. Voy a hacer la representación gráfica. Este es el objeto que ha sido lanzado con una velocidad inicial. En el lanzamiento fue lanzado con 40 metros por segundo. Y han tenido que pasar 6 segundos. Entonces, 30, 20, 10, y en esta posición llega al punto más alto. 40, 30, 20, 10, 0. Acá la velocidad se hace 0. Ahora en la caída. 40, 30, 20, 10, 0 metros por segundo. En la caída nuevamente sucede lo mismo. Debo señalar lo siguiente, y esto me va a ayudar en la solución del problema. En la subida se ha demorado 4 segundos. Luego la velocidad se hace 0. Ahora empieza la caída. Ahora empieza la caída del objeto. Y para diferenciarlo, usaré otro color. Ahora empieza la caída. Entonces el comportamiento sería el siguiente en la caída. Nosotros podemos ver que en el momento de caer al mismo nivel, acá la velocidad tiene que ser 10 metros por segundo. En el siguiente nivel, acá la esfera de 10 ahora pasó a ser 20 metros por segundo. ¿Y cuánto tiempo pasó aquí? Aquí pasó 1 segundo. En esa porción de desplazamiento, 1 segundo. Y contamos. 4 segundos en subir al punto más alto. Quinto segundo, sexto segundo. Entonces, a los 6 segundos, esta va a ser la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad final a los 6 segundos? La velocidad a los 6 segundos va a ser 20 metros por segundo. ¿Y cómo lo he deducido? Por el gráfico. 4 segundos demora en subir a la parte más alta y luego tiene que caer. 2 segundos después su velocidad es 20. Y esa es la velocidad que me pide el problema. Y si ustedes quisieran encontrarlo mediante una fórmula, otra forma podría ser la siguiente. Voy a analizar solamente la caída. Voy a analizar en la caída. En la caída, 0 sería la velocidad inicial y esta posición sería la velocidad final. Esta sería la velocidad inicial y esta sería la velocidad final. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gt. Recuerden, ¿cuándo utilizo el más? Cuando es caída para la gravedad. ¿Cuándo utilizo el menos? Cuando el objeto está de subida. Entonces, reemplazando la velocidad final, la velocidad inicial en la caída vale 0. Más porque está cayendo, la gravedad vale 10. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1, 2 segundos. Han pasado 2 segundos. 2 por 10 sería 20. Más 0, entonces la velocidad final debe ser 20 metros por segundo. 4 segundos en subir y 2 segundos en bajar. La respuesta tiene que ser 20 metros por segundo. Entonces pueden hacerlo con una fórmula o pueden hacerlo analizando el gráfico y por deducción. Problema número 19. Determine la altura que asciende un cuerpo luego de 3 segundos
si es lanzado con una velocidad de 70 metros por segundo? Lo primero que vamos a hacer es la representación gráfica de ese problema 19. Un objeto es lanzado con una velocidad de 70 metros por segundo. Y nos están pidiendo que encontremos la altura después de 3 segundos. ¿Listo? 70, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces, 1 segundo, 1 segundo y 1 segundo. Me están pidiendo calcular esta altura. Esto es lo que me pide el enunciado. Entonces, lo primero que vamos a calcular gráficamente está en la subida. La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Si la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, en cada segundo en la subida debe de disminuir 10 metros por segundo. Por lo tanto, si acá la velocidad es 70 metros por segundo, en el siguiente segundo su velocidad tiene que ser 60 metros por segundo. En el siguiente, menos 10, 50 metros por segundo. En el siguiente segundo, menos 10, 40 metros por segundo. Eso es lo que va a suceder. Esta será la velocidad inicial y a esta la voy a considerar como velocidad final. Y esto lo estoy analizando en la subida. En la subida. Puedo utilizar una fórmula sencilla. H es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Esta fórmula que lo hemos utilizado mucho lo podríamos utilizar. H es igual a velocidad inicial vale 70 más la velocidad final que vale 40 sobre 2 y el tiempo que ha transcurrido son 3 segundos. Por lo tanto, 70 más 40 es 110. 110 entre 2 sería 55. Multiplicado por 3, por lo tanto 3 por 55, esto va a ser igual a 165 metros. Pero recuerden ustedes que no siempre lo pueden hacer de una forma. Podrían utilizar otra fórmula. Una de las que no hemos utilizado mucho, por ejemplo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por altura. Voy a ver si es posible utilizar esa fórmula. Yo tengo que encontrar la altura. Conozco la velocidad final, sí, vale 40. Conozco la velocidad inicial, sí, vale 70 en la subida. La gravedad vale 10 y entonces puedo calcular la incógnita que es la letra H. Voy a reemplazar los valores. Velocidad final para mí es 40 elevado al cuadrado. Velocidad inicial elevado al cuadrado sería 70 elevado al cuadrado. Esto está en la subida. Y en la subida el signo, porque aquí está la gravedad, signo menos. 2 veces la gravedad. 2 que multiplica 10 y que multiplica la altura. 40 al cuadrado, 4 por 4 sería 16 con 2 ceros. 70 al cuadrado sería 49 con 2 ceros. 2 por 10 menos 20 H. El signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. 20H. El 4900 queda allí. 1600 pasa a restar. 4900 menos 1600 tendríamos acá 3300. 3300. 20H, un 0, con un 0 se elimina, 330. Este 2 pasa a dividir. Entonces, H, 330 dividido entre 2. 330 entre 2, H vale 165 metros. Y haciendo uso de esta fórmula, hemos llegado a que la altura vale 165 metros. Pero, haciendo uso de la otra fórmula, también concluimos en el mismo resultado.